Bienvenidos, amables aficionados, a otra entrega de su podcast favorito, Entre Trincheras. Los saluda con mucho gusto su host, Checo Ochoa. Semana especial, semana donde estamos grabando un par de días antes de lo común, porque esta semana su servidor cumpleaños. Entonces nos adelantamos un poquito para poder tener todo listo y poder celebrar también. La realidad de las cosas es que tampoco nos hemos perdido de muchísimas noticias. Sin embargo, sí ha habido un par por ahí que sonaron y que en realidad hicieron mucha gracia porque ya habíamos platicado de esto. Habíamos platicado de esto en el episodio número 4, temporada de rumores, cuando platicábamos sobre la agencia libre y dónde pudieran acabar pues algunos agentes libres que en realidad estaban buscando nuevos retos, nuevo hogar, y salen el día de ayer en las noticias 2 acuerdos que predijimos correctamente. Se trata del caso de Stefon Diggs, quien firmó contrato con los Patriotas por 3 años y $69 millones. La realidad de las cosas es que no solamente Patriotas tenía los recursos financieros para hacer que esta contratación sucediera. Además, Stefon Diggs para nada rompió el cochinito, ni mucho menos. Estamos hablando de $23 millones por año. En realidad es dinero para el receptor número 2, ¿no? O sea, T. Higgins lo veíamos en Cincinnati, inclusive firmó por menos. Entonces, Stefon Diggs, una contratación bastante sólida. Habrá que ver cómo regresa de su rodilla, pero los Patriotas por ahí dándole un arma que, si todo sale bien, pudiese elevar a Drake May a la calidad de élite. Y por otro lado, otra noticia que también traíamos acertada fue el caso de Russell Wilson a la Gran Manzana. Russell Wilson llega a los Gigantes de Nueva York por un solo añito. En realidad, solamente la mitad del salario, $10.5 millones, es la parte garantizada. Entonces, así se predijo, iba a poder ser mentor o a lo mejor solamente un puente, es decir, un contrato corto en lo que esperábamos que llegase quien se va a quedar con ese puesto en definitiva, ¿no? Yo creo que son las noticias más relevantes de momento. Pues ya un mesecito falta para que empiece el draft allá en Green Bay, pero sí pareciera que se empiezan a decantar ya algunas opciones en el draft y empiezan a sonar murmullos de quién pudiera ser seleccionado por quién, sobre todo en las primeras selecciones, ya que en las últimas pues en realidad hay caos que mueve todo y hace que acabe sin suceder como uno planea, ¿no? O más bien hay que tener un montón de escenarios posibles porque pues nunca sabes, con una persona que le guste lo mismo que a ti o que piense diferente a lo que tú predijiste, ya te cambió todo el panorama. Entonces, en realidad lo que vaya a suceder en el draft todavía no lo sabemos, pero sí hay muchos jugadores que ya encontraron un nuevo hogar y los poquitos que faltaban. Yo creo que con estos dos, Stefon Diggs y Russell Wilson, cerramos la pinza. Nos faltaría si acaso una persona. Vámonos de lleno. Esta semana traemos pues un juego, un episodio que es como el juego de las sillas, ¿no? Donde pues empiezan todos a bailar alrededor de las sillas y cuando para la música, quien no agarró su silla, pues pasó a mejor vida, ¿no? O se va a quedar sin el premio. En este caso, Mariscal, que no agarró franquicia, probablemente vaya a quedar como suplente, como reemplazo. 4 sillas vacantes es lo que tenemos en este momento. La de los Titanes, la de los Gigantes, con un gran asterisco por la llegada de Russell Wilson, la de los Cafés de Cleveland y la de los Acereros de Pittsburgh. Y bueno, estas 4 vacantes, ¿por qué son así? En realidad, todas tienen jugadores ahorita que ocupan la posición de mariscal de campo en los libros, por así decirlo. Pero ninguno de ellos tiene la respuesta a largo plazo, inclusive ninguno de ellos probablemente tenga la opción titular hoy en su escuadra. Repito, así estaba planeado el episodio. Russell Wilson pues viene a cambiar un poquito la dinámica, pero vamos a analizarlo como quiera porque, como les platicaba, el contrato fue solamente por un año, entonces igual vale la pena irlo analizando. Bien,
Tenemos varias formas de llenar esa silla vacante. Tenemos la ruta del jugador veterano, de aquel que tiene experiencia, de aquel que probablemente ya inclusive jugó y a lo mejor inclusive ganó algún supertazón. Tenemos algún proyecto a reclamar, este tipo de jugadores que en algún momento mientras jugaban en colegial o inclusive en sus primeros años en la NFL sonaban con un gran potencial y por angas o mangas no se desarrolla ese potencial a todo lo que da y quedan debiendo. Entonces siempre hay uno, y yo conozco al dueño de una franquicia que le encantan estos proyectos a reclamar, donde dice, oye, pues yo lo tenía rankeado como una primera ronda, seguramente el resto de la liga no lo saben utilizar, yo soy la llave que va a arreglar, pues ahora sí que a este jugador y lo vamos a echar para adelante. Entonces, esa sería la segunda ruta, el proyecto a reclamar, y definitivamente la que más expectativa genera y la que es más probable es a través del draft, ¿no? Tenemos una camada de quarterbacks que no es la mejor, no es la más alta, sin embargo, pues sí hay algo de talento por ahí y hay algunos nombres que hacen mucho sentido. Entonces, vamos a analizar las tres. En la parte del quarterback veterano, definitivamente tenemos a tres que sobresalen y uno inclusive muy por encima de los demás. Es el caso de Aaron Rodgers. A sus 41 años, todavía el año pasado jugó con los Jets de Nueva York y pues según Pro Football Focus o PFF fue el 18 mejor quarterback de la campaña pasada. Eso es pues un quarterback de media tabla. Obviamente, hace algunos años, cuando todavía tenía más salud, cuando todavía era más joven, Aaron Rodgers era considerado el constante MVP, ¿no? El jugador más valioso, el mejor quarterback en activo y la verdad, con justa razón, tenía grandes temporadas y les sacaba jugo a jugadores que a lo mejor no tenían mucho renombre. Entonces, Aaron Rodgers en realidad pues pudiese ser la joya de la corona. ¿Cuál es el problema? Ya tiene 41 años y cuando empiece la temporada ya tendrá 42. Entonces, definitivamente no va para largo plazo esta contratación. Y por otro lado, el mismo Aaron Rodgers se ha hecho un poquito, pues gruñón, vamos a ponerle, y quisquilloso. Entonces, a donde ha llegado pone muchas condiciones, pone restricciones y eso no siempre cae bien en los equipos. Entonces, Aaron Rodgers con pincitas, pero está disponible, ganador de un Super Bowl por allá del 2010 con los empacadores en la casa de Jerry Jones. Y bueno, los números, rapidito, 156 ganados, 91 perdidos en su carrera, definitivamente grandes números, 62,952 yardas y, chéquense nada más, 506 touchdowns para 116 intercepciones. Entonces, Aaron Rodgers, miembro del club de los 500 touchdowns pasados, un club muy exclusivo. Entonces, Aaron Rodgers todavía quiere un round más al menos. Vamos a ver, suena para los Steelers, ahorita analizamos. Joe Flacco definitivamente no tiene el mismo cartel que tiene Aaron Rodgers, pero también ganó Super Bowl. Y hace no mucho, todavía jugando por ahí como suplente en los Cafés de Cleveland, hizo las cosas de manera espectacular. Inclusive en los Colts tuvo sus flashazos donde todavía se le veía que tenía algo en el tanque. Pero también ya 40 años, PFF lo consideró el 35º mejor quarterback, es decir, ni siquiera dentro de los 32 titulares. Pudiese ser un muy buen reemplazo, pero ahorita estamos hablando de las sillas de quarterback titular. Entonces, Flacco, una opción que pudiese ser meramente un puente, ¿no? Y la otra opción, Carson Wentz, quien a lo mejor aprendió un poquito de Patrick Mahomes. Y es que Wentz fue campeón del Super Bowl como suplente. Entonces, Carson Wentz, 32 años, 2 supertazones ganados, donde en ninguno de los dos fue él el jugador. Un supertazón perdido el año pasado. Números bastante interesantes. 153 pases de anotación, 67 intercepciones. Y Carson Wentz, pues bastante promedio en cuestión de ganados y perdidos. Aún está disponible. Ahora,
Pasando a la siguiente parte, tenemos 3 proyectos que pudiesen ser reclamables. Y estamos hablando de mariscales de campo jóvenes que en colegial generaron el suficiente buzz o el suficiente ruido como para ser tomados en la parte alta del draft. Empezamos con Desmond Ridder, el jugador que fue seleccionado por los Halcones de Atlanta, proveniente de la Universidad de Cincinnati. Llegó pues después de colocar a una universidad que normalmente no figuraba en los playoffs colegiales, llegando a los mismos y teniendo un temporadón donde pues en realidad sorprendió a propios y extraños. Desmond Ridder llegó y fracasó en los Halcones, ha cambiado mucho de casa para haber sido apenas tomado en el 2022, pero ya acumula algunos números. 4,002 yardas, 16 pases de touchdown, 14 de intercepciones y un rating bastante promedio, 82.6. Algún equipo de estos que tienen la silla vacante pudiera intentar cambiarlo. No es lo que más suena, pero es un proyecto que está disponible. Ahora, otro jugador que en realidad genera bastante ruido, hablo de Joe Milton III. Y es que el quarterback de la Universidad de Tennessee, que fue tomado en la 6ª ronda del año pasado por los Patriotas de Nueva Inglaterra, jugó al finalizar el año en un partido que en realidad los Pats debieron de haber perdido y se hubieran hecho con la primera selección colegial, pero confiaron en Joe Milton, y este en realidad es el mariscal número 3 de los Patriotas. Entonces tuvo su oportunidad y dijo, no señor, yo no voy a perder, yo voy a darle todas las ganas y voy a hacer todo mi esfuerzo porque yo no tengo garantizado el puesto. Entonces tengo que poner material que realmente genere ruido en las demás escuadras para que alguien se interese por mí y puedan intercambiarme. Entonces Joe Milton salió y, oh sorpresa, 241 yardas, un pase de anotación que fue genial, además corriendo con los pies. Y es que Joe Milton, desde que estuvo en su combine, se notaba que era un mariscal de campo con una bazooka en el brazo. Entonces Joe Milton pudiese ser un prospecto que tendrían que intercambiar porque tiene contrato con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero es el tercer mariscal. Entonces a lo mejor pudiesen prescindir de esa pieza y pudiese ser un proyecto interesante. En algún momento sonó para los Raiders previo a la llegada de Geno Smith. Quizá alguien más pueda hacer lo mismo. Ahora, por último, Hendon Hooker, también de la Universidad de Tennessee, pero este sí tomado un par de años antes, en el 2022, está entrando a su 4ª campaña con los Leones de Detroit. Hendon Hooker, pues ahorita suplente de Jared Goff, pero si alguien le pone algo en la mesa a los Detroit Lions, seguramente estará disponible. Por último, la parte del draft. Cam Ward, número 1, de la Universidad de Miami, 22 añitos, y ese sí está posicionado para ser, si no la primera general, no sale del top 3. Cam Ward, mariscal de campo, atlético, fuerte, con muy buena toma de decisiones, de una universidad que hace mucho no figura, la Universidad de Miami. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Siguiendo a Cam Ward, tenemos a Shedeur Sanders, quien llega de la Universidad de Colorado con un poquito más de experiencia, 23 años, y también proyecta para ser top 5. El problema con Shedeur es que la gente no está 100% seguro de que todo haya sido mérito propio y que en gran pedazo a lo mejor de su carrera haya sido por nepotismo. Lo que es una realidad es que Shedeur le cambió la cara a las 2 franquicias donde jugó, tanto en Jackson State, Mississippi, que a final de cuentas pues tiene un nivel un poquito inferior, y llegó a los Buffalo de Colorado y también le cambió la cara a la franquicia. Después tenemos a Jackson Dart de la Universidad Ole Miss o la Universidad de Mississippi, 21 años el jovencito, y este proyecta entre primera y segunda ronda. Y es que la realidad de las cosas es que Jackson Dart estaba posicionado para la 3ª ronda más o menos, pero tuvo un excelente Senior Bowl y en el Combine también hizo todo bien. Participó en todos los drills, corrió, tiró, tuvo entrevistas sensacionales y entonces el stock de Jackson Dart se disparó y ahora pudiese ser considerado en la primera ronda. Y por último tenemos a Quinn Ewers de la Universidad de Texas. También con 22 años, este veterano, experimentado jugador suena para la 3ª ronda. Estas son las 3 formas en las que pudiesen llegar
los mariscales de campo a las sillas que están vacantes. Repetimos, el veterano condecorado que ya va de salida de la liga, un proyecto a reclamar, que es alguien que ya se encuentra en la NFL con poca experiencia todavía en su contrato de novato, con un alto potencial. Y por último, pues ahora sí que carnita nueva del draft 2025, esta nueva camada. Ahora sí que vamos a ver cuál sería el escenario de cada una de estas franquicias, de cada una de estas sillas disponibles, y ver qué opción es la más atractiva, qué opción es la que más pudiese resonar. Pero lo vemos al regresar de esta breve pausa. Este episodio es grabado en Top Sports Collectibles. Top Sports Collectibles tiene los mejores artículos de memorabilia firmados y certificados de las casas certificadoras más confiables. NFL, NBA, MLB, soccer o de cualquier deporte. Todo está en Top Sports. Si no lo tienen, se cotiza sin compromiso y se consigue. Tienen también una gran variedad de tarjetas deportivas en caja, sobres o tarjetas individuales. Todo lo necesario para armar tu mejor colección. Ven y conoce el gran showroom que tienen en Nave Tampiquito, en San Pedro Garza García, horario lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde o con previa cita. Para mayor información puedes ver el link que está al final del episodio y revisar sus redes sociales. Top Sports Collectible tiene lo que tú estás buscando. Bien, estamos de vuelta y vamos a empezar con los Titanes de Tennessee. ¿Por qué? Nos vamos a ir en el orden de cómo van a seleccionar en el draft, y la primera posición general le pertenece a los Titanes de Tennessee. Los Titanes actualmente cuentan con un mariscal dentro de su contrato de novato y que fue una apuesta no tan agresiva, pero sí muy reciente. Se trata de Will Levis, el mariscal de campo proveniente de la Universidad de Kentucky, que fue seleccionado en el 2023, la primera selección de la segunda ronda. Los números de Will Levis han sido llenos de altibajos. Tenemos 3,899 yardas, 21 pases de anotación, 16 intercepciones y un quarterback rating de 82.7. No ha sido del todo bueno, y es que Pro Football Focus le dio una calificación de 54.9 que lo coloca como el mariscal número 60 de 75 evaluados. Nada atractivo para ser un mariscal franquicia. Y eso pues claramente se vio reflejado en el récord de los Titanes de Tennessee, donde tuvieron una temporada pues para el olvido y se hicieron con la primera selección colegial. Entonces, Will Levis entrando a su tercera campaña todavía con un contrato bastante accesible para los Titanes, pero pareciera que ya vieron suficiente y se dieron cuenta de que la solución todavía no la han encontrado, porque él pues se le acabó la paciencia. Entonces, si Will Levis no fue, entonces, ¿qué deberían de hacer? Y es que aquí vamos a evaluar, porque hay dos formas de atacar el problema, ¿no? Y hay dos formas como lo hacen diferentes franquicias. Platicábamos el episodio pasado del efecto Purdy, donde rodeabas a un mariscal de campo en su contrato de novato con alto talento, con un muy sólido cascarón, y todavía en la agencia libre de los siguientes años lo complementabas con contratos atractivos altos de superestrellas o de jugadores que están muy por encima de la media para armar un equipo muy bien consolidado y compenetrado. Tennessee en este momento es una tragedia. No hay talento, no hay jugadores importantes, no hay quien pueda realmente cargar con el estandarte. Sí hay 2-3 jugadores que realmente tienen renombre, pero ya no están en el nivel que pudieron estar, ya son grandes y en realidad las condiciones del equipo son muy malas. Entonces Tennessee no está a un quarterback de poder competir en esa conferencia. Vamos a ver, la última vez
que los Titanes llegaron a playoffs y realmente hicieron algo era bajo el mando de Mike Vrabel y las cosas se veían muy, muy diferentes a como están hoy en día. El mariscal de campo era Ryan Tannehill. Tuvo una campaña más o menos en esa ocasión. Se trata de la temporada 2019, donde pues en el 2020, que es en realidad la parte de enero donde se jugaron los playoffs, llegaron a la antesala del Super Bowl, es decir, al campeonato de conferencia americana. Y pues bueno, se quedaron cortos contra Mahomes y los Jefes, pero Ryan Tannehill se despachó esa temporada con 2,742 yardas. Tenía en el ataque terrestre a un Derrick Henry mucho más joven, que esa campaña corrió para 1,540 yardas. En la parte de los receptores abiertos tenía en su prime, en su juventud, todavía en el contrato de novato, a A.J. Brown, quien tuvo 1,051 yardas. Y en la defensiva también había toda una cantidad importantísima de jugadores, como era el caso de Jurrell Casey, como era el caso de Jeffrey Simmons, inclusive hoy valioso estandarte de esa defensiva, pero estaba en su temporada de novato. Estaba Rashad Evans de la Universidad de Alabama, que todavía jugaba como linebacker central. Harold Landry, quien acaba de firmar contrato multimillonario con los Patriotas, y atrás Kevin Byard, Logan Ryan. Vaya, era un equipo bastante completo de ambas partes de la trinchera. Inclusive la línea ofensiva tenían en el 2019 Taylor Lewan, quien fue a 3 Pro Bowls como tackle izquierdo, Roger Saffold como guard izquierdo con 2 Pro Bowls, el centro Ben Jones, experimentadísimo, nivel de Pro Bowl, sí tuvo un Pro Bowl en su carrera. Nate Davis era un novato bastante atractivo que tomaron en la tercera ronda y pues jugó todo su contrato de novato como titular. Y Jack Conklin, previo a que pasara a ser de los Cafés, bueno, pues fue seleccionado por los Titanes y con ellos tuvo 2 Pro Bowls. Entonces la línea ofensiva bastante sólida. Derrick Henry corriendo la pelota, A.J. Brown por fuera, una defensiva con muchos jugadores que fueron al Pro Bowl y que todavía tenían un nivel bastante bien. Era otro equipo y por eso llegó en su momento Ryan Tannehill y los llevó hasta la antesala del Super Bowl. Hoy en día están lejos de eso. Si bien Will Levis tuvo 2,091 yardas la temporada pasada, Tony Pollard se despachó con 1,079 corriendo, ahí compartiendo un poquito con Tyjae Spears. El receptor número 1, pues en este caso Calvin Ridley, que ha tenido una trayectoria donde parecía que iba en ascenso cuando estaba en Atlanta y después tuvo temas de ahí un poquito salud mental y se vino para abajo. La campaña pasada 1,017 yardas, pues bastante bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tennessee no necesita, o más bien no está a un quarterback de darle la vuelta a la franquicia. ¿Y qué va a pasar? Lo que pasa con todas las escuadras mal manejadas. Vas a invertir una valiosísima primera selección. Primera, o sea, no de primera ronda. La primera selección, la 1 del draft, que muchos equipos han inclusive intercambiado por un botín que, vaya, les cambió la cara, ¿no? Caso, por ejemplo, de los Osos de Chicago que se la intercambió a las Panteras y les trajo un montón de jugadores por ahí bastante interesantes. En realidad, los Titanes no están a un solo quarterback de llegar y competir. Tienen un montón de necesidades y tienen en sus manos uno de los tesoros más valiosos de la NFL. Tienen la primera selección del draft. La pudieran intercambiar sin lugar a dudas por un jugador bastante bueno y además por muchas futuras selecciones. Entonces yo creo que los Titanes deberían de escuchar ofertas, intercambiar esa primera selección, dejar que alguien más tome un mariscal de campo, seguir jugando con Will Levis y en este caso a mí me gustaría que cambiaran esa primera selección con los Gigantes y que los Gigantes brinquen de la tercera, que ahorita son los que escogen tercera, pero de cualquier manera hay 2 jugadores de élite en esta clase del draft que realmente le aportarían bastante a los Titans. Verán, todos los drafts de la NFL se evalúan de esta manera. La primera posición o la primera ronda del draft
En realidad te debe de dar tus jugadores estrella, tus titulares indiscutibles y normalmente el balance de tus mejores jugadores. Entre la segunda y la tercera ronda, tú deberías de poder seleccionar jugadores titulares. A lo mejor no del mismo nivel que los de la primera ronda, pero deberían de ser capaces de contribuir al menos durante los 4 años de su contrato de novato. Y posterior, de la 4 a la 7, y obviamente todos los agentes libres no drafteados te deben de dar suficiente carnita como para poder tener una rotación saludable. Es decir, bancas potenciales y a lo mejor de repente una que otra joyita por ahí que se fue entre los filtros del proceso y que en realidad pues nadie detectó, que pega y que pega muy bien, ¿no? Fue el caso de Tom Brady, que fue seleccionado en la sexta ronda y pues se convirtió en el GOAT, en el mejor de todos los tiempos. Pero el draft, la primera ronda, aún así se separa. Y es que no todos los equipos tienen 32 evaluaciones de primera ronda. ¿Qué quiere decir con esto? Si bien cada ronda tiene 32 selecciones porque hay 32 equipos en la NFL, el acrónimo o el valor de un jugador de primera ronda no es para 32 jugadores. Normalmente hay entre 15 y 20 jugadores que los scouts consideran deberían ser seleccionados en la primera ronda. Por eso en la segunda parte de la primera ronda vemos que muchos equipos hacen intercambios porque saben que lo que está ahí no es de primera ronda, entonces prefieren intercambiarlo y hacerse con capital valioso para futuros años. Todo eso para explicarles cómo dentro de esos jugadores que sí tienen rango de primera ronda se separa entre las fichas azules y las fichas rojas, blue chip players y red chip players. Las fichas azules son aquellos jugadores que en realidad se consideran de élite. Son aquellos jugadores que en realidad van a ser al Pro Bowl, van a ser All Pros y probablemente contiendan para el Salón de la Fama. Obviamente van a ser titulares. Los red chips son aquellos jugadores que se espera que estén titulares, pero a lo mejor van a ser de media tabla en su posición. Es decir, a lo mejor sí voy a ser titular, sí voy a ser lo mejor que cualquiera que estaba en el equipo, pero contra toda la liga, a lo mejor voy a ser el 8, 9, 10 en mi posición. Mientras que el blue player probablemente esté aspirando al top 5, inclusive a veces pues es el número 1, ¿no? Entonces, así se dividen. En esta ocasión, este draft es bastante pobre en cuestión de blue chip players o de jugadores ficha azul, pero hay dos que son clave. De Penn State, Abdul Carter, pass rusher, no sé cómo se diga en español, pero es el que presiona al mariscal de campo. Y, ya lo mencionábamos, Travis Hunter, que es el atleta que es una especie de híbrido que controla la parte de esquinero y la parte de receptor. Si yo estuviera en los zapatos del gerente general de los Titans, yo daría mi primera selección, trataría de intercambiarla con los gigantes, de decirle, hey, ven, llévate tú a Cam Ward, yo no estoy a un solo mariscal de campo de contender, necesito armar mi equipo y necesito valioso capital de draft para este y futuros años para poder armar todavía más mi equipo y poder estar listo para cuando pueda seleccionar a mi mariscal de campo. En esta ocasión jugaría con Will Levis, que pues es un quarterback pues malito en realidad, pero eso a mí me funciona porque pues si no despego los siguientes años también estaría escogiendo en la parte baja del draft, pero le voy metiendo partes. Entonces en este caso yo lo que buscaría hacer es con la tercera selección iría por Abdul Carter o por Travis Hunter, el que los Cleveland Browns me dejen libre. De una forma agarro el mejor esquinero, de otra forma agarro el mejor pass rusher, que son piezas clave y que ahorita en este momento no tengo ninguna de las dos en la franquicia. Y eso no precisamente le quita o le daría la vuelta a la franquicia completa. Pero si después pongo en años siguientes un mariscal de campo de élite o de muy buen nivel, entonces sí podría estar sacándole ya provecho a cualquiera de estos dos. Entonces yo lo que haría, agarro mi botín, intercambio la primera ronda, me hago de futuras selecciones en ese intercambio y como quiera me llevo probablemente al mejor jugador no quarterback. ¿Qué
creo yo que van a ser en realidad, porque lo que yo quiera o lo que yo piense no es precisamente lo que la franquicia está pensando. Yo en realidad creo que van a tener la oportunidad de tomar al mariscal de campo más alto de este draft y lo van a acabar haciendo. Entonces, Cam Ward seguramente lo tomarán con la primera selección del draft y llegará a unos Titanes decimados sin muchos jugadores estrella, y Cam Ward pues tendrá que realmente cargar con la franquicia a lo mejor en sus primeros años en lo que lo llegan a arropar. ¿Le suena aquel ejercicio que vimos en el capítulo anterior del efecto Purdy? Pero en la parte de mal implementado, probablemente los huecos que tiene ahorita en los Titanes de Tennessee, si van por Cam Ward, a la hora de que les toque ya pagarle, que pasen los 4 años, apenas se va a estar por fin conformando el equipo. Pero entonces es momento de dejar ir muchas piezas porque ya es hora de pagarle. Entonces, a mi parecer sería un error ir por el quarterback en este momento. Quedan muchos huecos. Creo que como quiera lo van a hacer. Pasando a la siguiente franquicia. Híjole, qué difícil situación y qué difícil ser de los Cafés de Cleveland. ¿Por qué? Tienen a Deshaun Watson, quien en los Tejanos se venía desempeñando de una forma sensacional, poniéndolos como una franquicia bastante relevante en los playoffs de la NFL en sus épocas con DeAndre Hopkins como pues su principal aliado en los Tejanos, pero desde que llegó a Cleveland ha sido un rotundo fracaso. En realidad, el intercambio se dio en el 2022 cuando llegó por un contrato de 5 años y $230 millones totalmente garantizados. A mi parecer, el peor contrato y el peor intercambio en la historia de la liga. Pero aún así, Deshaun Watson pues hacía sentido, ¿no? En los Tejanos, constantemente en el playoff, en Clemson, que fue la universidad donde jugó, siempre compitiendo. Fue seleccionado en la primera ronda como 12avo general en el 2017. Entonces, sí, hacía algo de sentido. Pero todos los problemas personales que traía, todo el tema ahí de las broncas de demandas de abuso sexual que traía, definitivamente metieron a los Browns en una licuadora, en un torbellino ahí medio negativo, y el producto resultante ha sido todavía peor. En estos 2 años, 3,365 yardas, 19 pases de touchdown, 12 pases de intercepción, 80.7 en el rating. PFF o Pro Football Focus lo evaluó con 63.1 de 100 de calificación, y lo posiciona como el 51 mejor quarterback de 75 rankeados. Es decir, este cuate está cobrando una millonada y está poniendo números de suplente que cobran, pues ahora sí que el 10% de lo que este güey se está metiendo a la bolsa. Entonces, los Browns haciendo las cosas pésimo, y eso los tiene ahorita pues bastante apretados en los recursos y en el tope salarial, por lo que no pueden hacer muchas maniobras como para rodearlo de mejores armas. ¿Qué hicieron? En la agencia libre fueron por un quarterback ganador de Super Bowl. Tiró un par de pases nada más, ¿verdad? Cuando el juego ya estaba resuelto, pero tiró pases en el Super Bowl. Y se trata de Kenny Pickett, quien fue seleccionado en el 2022 por los Acereros de Pittsburgh, proveniente precisamente de la Universidad de Pittsburgh, en la primera ronda, selección número 20 de aquel año 2022. Pickett ya pasó por los Steelers, como les comentaba, estuvo con las Águilas de Filadelfia y acaba de firmar con los Cafés de Cleveland. Probablemente vaya a hacerse de la titularidad al menos por la primera mitad de la campaña, probablemente toda la campaña, porque Deshaun Watson, además de haber sido un fracaso y un asco de persona, se rompió el tendón de Aquiles nuevamente. Entonces, la recuperación lo ponen por ahí de octubre, noviembre. Si todo sale bien, probablemente hasta enero. Y entonces, como los Browns son un desastre, pues no habrá playoff, y definitivamente los Browns estarán pues ahora sí que escogiendo el año que entra. Por lo mismo, Kenny Pickett pues suena como para ser el titular, pero Kenny Pickett ha hecho las cosas de una forma todavía peor, yo creo, ¿no? Entonces, a ver, el año pasado fue
evaluado como el 46 de 75, pero en realidad en muy, muy, muy limitada la acción y siempre con los juegos ya ganados. Entonces tampoco es como que lo estaban presionando a muerte, tampoco es como que tenía mucho que hacer. Vaya, en un rol meramente de cerrador. Entonces, en su carrera, 4,765 yardas, 15 pases de anotación por 14 intercepciones, un rating de 79.3. No son números atractivos, no son números de quarterback titular, no son números de que los Browns hayan encontrado la respuesta. Entonces, viendo al equipo ahorita, ¿qué armas tienen? Pues en la parte ofensiva, Cedric Tillman lo viene haciendo más o menos. Ahí fue seleccionado en la tercera ronda de hace 2 años y lo viene haciendo de una manera pues suficientemente bien. Jerry Jeudy, proyecto que reclamaron los Browns y el año pasado lo hizo de maravilla, posicionándolo como el 37º mejor receptor abierto, pero 1,229 yardas, 4 pases de touchdown. Entonces, Jeudy realmente encontrándole pies a esta organización, haciendo las cosas bastante bien. Tienen por ahí al cerrado David Njoku todavía haciendo bastante bien el trabajo y la línea ofensiva pues es bastante sólida. Eso en la parte ofensiva. Entonces, si tienes a 2 receptores y tienes un ala cerrado, en realidad ahí sí pudiese ya hacer sentido ir por un mariscal de campo. La línea ofensiva es bastante sólida y si bien Nick Chubb es agente libre, Jerome Ford puede mover la pelota, no es drástico ir por un corredor. Definitivamente la segunda selección del draft no es para ir por un corredor. Entonces vamos a ver en la parte ofensiva si hace sentido o no. En la parte defensiva, su mejor jugador definitivamente el recién millonario Myles Garrett, evaluado por Pro Football Focus como el número 2 de todos los cazacabezas. Si se preguntan quién es el número 1, si no es Myles Garrett, se trata de Aiden Hutchinson de los Leones de Detroit. Entonces, Myles Garrett como número 2. Hay otras piezas clave por ahí. Jeremiah Owusu-Koramoah, el jugador de Notre Dame que fue seleccionado en el 2021 en la segunda ronda, también lo hace de manera bastante bien. Y algunos esquineros como el caso de Greg Newsome y Denzel Ward, sobre todo este último, bastantes buenas piezas. Entonces, este año el talento en la defensiva, que es donde pudieran inyectarle, sobre todo en la parte interna, sí es bastante, pero no en la parte más superior del draft. Es decir, si los Browns tuvieran una ronda 8, 9, 10, 15 inclusive, haría bastante sentido. Pero con la 2 tienes que maximizar y tienes que hacer todo lo que esté en tus manos para llevarte lo mejor posible, porque esa selección, repito, es sumamente cara. El top 2 es sumamente cara. Yo, si estuviera en los papeles del gerente general, en sus zapatos, ¿qué haría? Pues suponiendo que seleccionaron a Cam Ward en la ronda anterior, los Titanes, yo iría por Abdul Carter. Imagínate nada más, Myles Garrett por un lado y del otro lado Abdul Carter, que es una especie de clon de Micah Parsons. Santa madre de Dios, sea lo que sea, no sé quién vaya a tirar pases, no sé cómo vayamos a estar de tope salarial, pero lo que es un hecho es que en esa división, quien se ponga de mariscal del otro lado va a tener que correr por su vida. Myles Garrett y Abdul Carter harían una dupla tremenda. Entonces, yo es lo que haría, lo seleccionaría y me la juego con Pickett. A lo mejor va a hacer las cosas de una forma medianona. Sirve que este año me como todo el dead money que traigo ahí con Watson. Sirve que libero fondos. Sirve que el año que entra quedo todavía peor, pero ya con 2 alas defensivos de élite. Y el año que entra iré por mi mariscal de campo. Por lo pronto Pickett, y si alguna vez se llega a recuperar Deshaun Watson y llega a encontrar la forma que en algún momento hizo que valiera el contrato que tiene hoy, pues bueno, sería una cereza en el pastel. Pero de momento, este refuerzo en la línea defensiva haría mucho sentido. Yo iría por Abdul Carter, pero yo no soy el gerente general de los Browns. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que van a hacer? Pues lo que ha sonado más, ¿no? Y es una decisión bastante sosa. Pero dicen, oye, yo no puedo poner un producto allá afuera con Kenny Pickett como quarterback titular. ¿Cómo voy a vender boletos? Y Deshaun Watson no está listo. Entonces vamos a ser mediáticos. Vamos por el cuate que vende boletos, que vende imagen, que hace ruido, que genera movimiento en redes. Vamos por Shedeur Sanders.
hijo de primetime Deion Sanders. Definitivamente hará relevante las cosas. Y, ojo, porque Kevin Stefanski, como entrenador en jefe, si no le das la vuelta rápido, el año que entra te van a dar las gracias y entonces se van a traer a Deion Sanders y otra vez estará coachando a su hijo como lo ha hecho desde que estaba en kinder. Entonces, ¿pudieran hacerlo los Browns? Sí, pero pobrecito de Shedeur Sanders, realmente no creo que sea la mejor posición. No creo que estén en ese momento como franquicia, como para decir, sí, échame otro mariscal y esa va a ser la solución. Aunque no está del todo mal. O sea, hace mucho más sentido ir por un quarterback en los Browns que lo que hacen los Titans, que tienen mucho más huecos. Porque acá al menos sí tienen al señor Myles Garrett, sí tienen a Jerry Jeudy, que se vio sólido, tienes un ala cerrado, tienes una muy buena línea ofensiva, tienes algo en la secundaria. El problema ahí es pues que bueno, estás en la misma división que Joe Burrow y que los Steelers y que sobre todo Lamar Jackson y los Ravens de Baltimore. Entonces va a ser complicado, pero pues el cascarón no está tan malo. Ahí el problema más bien es Deshaun Watson y su contrato. Yo por lo pronto le daría un año más, dejaría que transcurra el tiempo y los fondos y por lo pronto sigo apuntalando mi defensa. Pero repito, yo no soy el encargado, yo no soy quien lo va a hacer. Vamos a ver qué sucede y qué decisión toman los Cafés. Pasando a la gran manzana. Y aquí, pues en realidad yo traía solamente a Jameis Winston como titular, pero pues vamos a actualizarlo con Russell Wilson ya como titular. Ahora que la noticia se dio el día de ayer, llega Russell Wilson. La experiencia de Wilson todo mundo la conocemos, ¿no? O sea, 46,135 yardas, 2 supertazones, 1 ganado, 1 perdido, 350 pases de anotación, 111 intercepciones también, 86.4 del rating y el año pasado PFF todavía lo puso como un quarterback titular, ¿no? Lo puso 20 de 75, eso es mejor que 12 jugadores titulares de la liga, entonces puede hacerlo todavía bien. Definitivamente a mí me gustaba un poquito más Jameis Winston porque si bien pues los números son bastante raros porque, por ejemplo, Russell Wilson tiene 111 intercepciones en su carrera, mismas que Jameis Winston. La carrera de Russell Wilson es de 3 años más grande y la cantidad de touchdowns de Wilson es de 350 por solamente 154 de Jameis Winston. Entonces, misma cantidad de intercepciones, una diferencia considerable de 200 touchdowns para Russell Wilson que contra Jameis. Pero Jameis Winston constantemente está empujando el balón. Es agresivo, es un gunslinger, es muy arriesgado. De hecho, tuvo una temporada famosísima, que es como se le recuerda recientemente, aunque ya fue hace unos años, en el 2019, pero fue la temporada 30-30. 30 de anotación, 30 intercepciones. Vámonos. Entonces, ¿es la solución para los Gigantes? No. ¿Es la respuesta a todas sus plegarias? No. Pero al menos los haría mucho más agresivos, porque a este cuate no le tiembla, pero ni tantito para apuntar la pelota. Entonces, yo preferiría ver a Jameis Winston comandando la ofensiva en la gran manzana y Russell Wilson pues probablemente le da al traste a esa estrategia. Pero vamos a ver, porque la realidad de las cosas es que el contrato de Wilson es solamente por un añito y 10.5 millones no suena del todo mal. Si para el campo de verano, por allá de julio, agosto inclusive, no se ve un gran despunte, yo le daba las gracias a Russell Wilson y me la juego con Jameis. Y ahora sí, evaluando las armas que tienen. Gigantes, híjole, en los receptores constantemente habían quedado de ver y sí le han invertido, pero es que nada más no se veía cómo. Entonces, ahora, el año pasado, draftearon a una superestrella en potencia. Malik Nabers, evaluado por Pro Football Focus como el 9º mejor receptor apenas en su campaña de novato, 1,204 yardas, 7 de anotación, con realmente puro cascajo tirándole la pelota. Creo que Malik Nabers va a ser una superestrella y tanto Russell Wilson como Jameis Winston serían buenas noticias para él. La línea ofensiva, más o menos, creo que tienen algunas piezas interesantes como Andrew Thomas, algunos otros que deberían de tratar de apuntalar y
bueno, pues definitivamente ver qué sucede con Tyrone Tracy, ahora sí ya como el titular indiscutible corriendo el ovoide. En la parte defensiva los Gigantes bastante agresivos, y es que tienen en sus filas a Dexter Lawrence, Sexy Dexy como le dicen, evaluado como el segundo mejor liniero defensivo interior o tackle defensivo. Dexter Lawrence, gran jugador. Y por ahí algunas apuestas que han traído para presionar al mariscal de campo, tanto como trade, que ha sido el caso de Brian Burns, o inclusive en la parte del draft con Kayvon Thibodeau, que es aquel jugador seleccionado en el 2022 en la primera ronda y que ha quedado a deber. ¿Qué haría yo en los zapatos de los Gigantes? Pues si los otros dos cuates se llevaron a los mariscales de campo, o inclusive, sí, aún y que se hayan llevado a los dos mariscales de campo y que yo tenga todos los no mariscales disponibles, yo, siendo los Gigantes, me llevo a Travis Hunter. ¿Por qué? Porque lo puedo utilizar como paquete a la hora de estar en la ofensiva y complementar muy bien a Malik Neighbors, sea quien sea el mariscal de campo, ya sea o Jameis o Russell Wilson. Creo que serían bastante capaces de encontrarlo, y sobre todo lo haría mi esquinero titular indiscutible del otro lado. Entonces refuerzo dos áreas con un solo jugador y me llevo un blue chip en esta etapa. Creo que como Gigante eso es lo que yo haría si fuera el que está en esos zapatos. Y pues bueno, ¿qué es lo que creo que va a suceder? Yo creo que en realidad van a ir por el liniero defensivo Abdul Carter. Bastante buena selección también, sin duda. Y Russell Wilson será quien acabará siendo el titular. Entonces, nada mal para los Gigantes tener que decidir entre Travis Hunter y tener que decidir entre Abdul Carter. Muy buen problema. La situación es que necesitaban un quarterback y los dos que llegaron generan muchas dudas y ya están algo viejitos para estándares de la NFL, ¿no? Sobre todo Wilson, ya con 36 años, no le queda tanto tela que cortar. Y por último llegamos a la franquicia quizá donde más especulación hay en este momento, los Acereros de Pittsburgh. Y es que firmaron a Mason Rudolph a un contrato por ahí, aquel jugador que seleccionaron ya en el 2018, hace algunos años, en la tercera ronda de Oklahoma State. En realidad Mason Rudolph fue suplente de Ben Roethlisberger, pero pues salta la fama, y lo más renombrable de su gestión como suplente fue aquel cascazo que le mete Myles Garrett en la cabeza, donde está lleno de memes. Si no saben de qué estoy hablando, búsquenlo en Google, pónganle Mason Rudolph, Myles Garrett, y van a ver pues el cascazo, y sale la cabeza del cuate deformada y demás, ¿no? Fue un evento bastante violento, pero en realidad pues ha sido lo más relevante en su carrera. 4,615 yardas cuando ha sido pues titular, 28 de anotación, 20 de intercepciones, un rating de 84.7, considerado el 52 mejor quarterback de la lista de 75. Entonces Mason Rudolph no suena para ser titular. Ahora, a diferencia de los otros escuadras, Pittsburgh tiene pues al menos toda la carrera de Mike Tomlin como entrenador en jefe de no haber tenido una sola campaña con récord perdedor. Entonces el equipo está sólido. Y en esta ocasión, George Pickens por un lado, DK Metcalf recién agregado por el otro lado, Calvin Austin en la parte interior, este explosivo jugador, Pat Freiermuth todavía como ala cerrado, y pues digo, son jugadores que no son para nada despreciables, ¿verdad? O sea, es un set de jugadores bastante temible. En la parte ofensiva vamos a ver, porque la temporada pasada hubo algunas lesiones. En esta ocasión llama mucho la atención qué va a suceder con Troy Fautanu, que regresa, y definitivamente pues ahora sí que el ancla de esta línea ofensiva, Zach Frazier, el centro, que fue evaluado por Pro Football Focus como el sexto mejor de la liga. Entonces los Steelers todavía tienen que trabajar en la línea ofensiva, sobre todo su tackle de izquierdo, porque de momento proyecta Broderick Jones, y el año pasado pues fue de los más castigados en la liga. Entonces
Broderick Jones no es la respuesta a esa línea. Y creo yo que por ahí pudiese ir el draft más bien. Ahora, de la parte defensiva, definitivamente sobran estrellas y sobran nombres, ¿no? Tenemos a Cam Hayward, capitanazo de esta franquicia, evaluado como Pro Football Focus como el tackle interior número 1, el 1 de toda la liga. Entonces, grandes noticias para Pittsburgh y su defensiva. El problema ya está bastante crecido en años, entonces Cam Hayward ahora sí que en las últimas, ya en reserva del tanque de gasolina, pero todavía le da. Y pues bueno, lo complementa TJ Watt, que no hay mucho más que decir, como ala defensivo, como pass rusher, el número 3 por detrás de Aiden Hutchinson, Myles Garrett, el número 3 es este cuate, TJ Watt. Entonces, en la parte defensiva, muchos nombres. En la parte de los apoyadores, tanto Peyton Wilson, recién seleccionado el año pasado, lo hizo de maravilla. Patrick Quinn, un trabajo decente. En la parte de los esquineros, llega a reforzar Darius Slay, procedente de las Águilas de Filadelfia. Todavía se mantiene Joey Porter Jr. ahí haciendo las cosas bastante bien. Y atrás, pues comandados por Minkah Fitzpatrick, la defensiva de los Steelers sigue siendo de élite. Entonces, este equipo sí es el ejemplo de cuando estás a un quarterback bueno de distancia, de convertirte en contendiente. Entonces, ¿qué haría si fuera el señor Rooney? Si yo estuviera tomando las decisiones para los acereros, yo trataría de draftear a un tackle ofensivo. En este caso me gusta Armand Bamboo de la Universidad de Missouri. No sé si les vaya a llegar porque Pittsburgh selecciona hasta el número 20 y Bamboo últimamente ha estado sonando inclusive para la parte inferior del draft. Pero pues no sabemos ahorita en qué parte vaya a ser seleccionado. Y yo lo que haría, firmaría a Aaron Rodgers 2 añitos más, quédate conmigo en lo que vemos cómo solucionamos este problema, vas a tener armas a tu disposición, me permite reforzar la línea ofensiva y se acabó. Con esa defensiva y ese arsenal, Aaron Rodgers puede hacer que Pittsburgh vuelva a la relevancia. Pero yo no soy quien toma las decisiones y pues no sé si lo vayan a acabar haciendo. Yo creo que sí es bastante viable, pero lo que creo que en realidad van a hacer es draftear a Jackson Dart en la primera ronda. Y el problema está que Jackson Dart es más bien un prospecto a desarrollar. Y creo yo que lo van a forzar a iniciar sin estar listo. Entonces, no está del todo mal la apuesta, pero sí queda a deber si solamente hacen eso. Ahora, si vas por Jackson Dart y vas por Aaron Rodgers, el único problema es pues ver cómo va a reaccionar Rodgers al respecto. Cuando estuvo en Green Bay y le pusieron ahí a que mentoreara a Jordan Love, no le encantó. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que Jackson Dart no suena del todo mal, pero lo que yo haría, reforzar esa línea ofensiva, ponemos a Aaron Rodgers y problema resuelto en la ciudad del acero. Hasta aquí el episodio del día de hoy del juego de las sillas. Creo que analizamos un montón de información, vimos cómo pudiesen llenar esos huecos las franquicias, vimos los jugadores disponibles, vimos lo que viene en el draft. Creo que es un episodio bastante completo para entender quiénes son los mariscales de campo que están disponibles y cuáles son las avenidas que los equipos pueden transitar para hacerse de uno de ellos. Si te gustó el comentario, házmelo saber. Ya sabes, dale suscribir, dale like, dale compartir. Los episodios los encuentras en YouTube, los encuentras también en Spotify y por supuesto, tenemos los fragmentos en las redes sociales. Ya lo sabes, Entre Trincheras, búscanos en todas las redes y te agradezco mucho tu compañía. Que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.